Así que pronto terminaremos esta fase de la enseñanza. Cuando terminemos el libro de Hechos, en lo que empezamos por otro libro, vamos a empezar una serie de estudios sobre los testigos de Jehová. ¿Okay? Va a ser muy interesante estudiar un poquito acerca de ellos y cómo podemos ser testigos a estas personas. Vamos al Señor en oración y pedir que nos bendiga en esta hora. Oremos. Estamos aquí tus hijos, tu iglesia. Primeramente, Señor, honrando tu divina presencia aquí entre nosotros. Hemos venido, Señor, procurando la comunión contigo, sabiendo que ha sido hecha posible por Cristo Jesús, por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz. Hoy nosotros, tus criaturas, podemos tener, Señor, este tiempo de relación contigo, Dios. Hemos venido a buscar de ti. Hemos venido deseando tu bendición, deseando que escuches nuestros clamores y sobre todo que nos bendigas con tu divina palabra. Reconocemos que es tu palabra inspirada y revelada y que mucho la necesitamos, Señor. Gracias por lo que hasta aquí tú has hecho, pero seguimos encomendándonos a la guía de tu Espíritu Santo para esta clase y pidiéndote por cada una, Señor, de las clases, de los maestros, de los grupos que están reunidos, Señor, en este edificio, para que todos podamos, Señor, disfrutar de tu presencia, de tu bendición y de tu paz. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Recordamos la semana pasada de no solamente un grupo de creyentes, pero después fue confirmado por el profeta Ágabo, que dice que el dueño del cinto iba a padecer en Jerusalén, iba a padecer cárcel. Y cuando se escuchó esto, Pablo les dijo, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a sufrir hasta la muerte por Jesucristo. Nada, ya el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que ir a Jerusalén, que yo tenía que testificar no solamente en Jerusalén, pero hasta Roma. Por tanto, yo no voy a desistir de este viaje por más que escuche de los rumores de peligros que me pueda enfrentar, porque voy a celebrar el Pentecostés. Tengo que llevar esta ofrenda que he venido recogiendo en varias iglesias para que los santos de allí de Jerusalén que están pasando por tremenda crisis puedan subsistir. Así que yo me pongo en las manos de Dios y Él sabrá lo que hacer conmigo, pero yo tengo que hacer su voluntad. O sea, más o menos eso sería la manera de que Pablo respondió a estas advertencias que recibió de este grupo. Lo que me lleva a mí a buscar un salmo, el Salmo 40, los versículos 1 y 2, que es la confianza que tenemos que tener nosotros los creyentes. No importa lo que estemos pasando, tenemos la promesa de que el Señor nos va a sacar del pozo de la desesperación y va a poner nuestros pies sobre peña. No importa lo que estemos pasando, lo único que tenemos que ser pacientes, esperando en Jehová para que Él sea quien complete esa obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Lo leemos juntos, Salmo 40, 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo que le va a ocurrir a Pablo en Jerusalén es bien interesante. Sobre todo vamos a aprender muchas cosas en nuestra vida cristiana que son bien aplicativas. Nos vamos a dar cuenta de errores que se cometían dentro de la misma iglesia y todas esas cosas. Vamos a tornar a Hechos
capítulo 21, los versículos 15 al 26. 15 al 26. Ok, vamos a leer los primeros dos versículos. Gladys, ¿tú no quieres leer los primeros dos versículos? 15 y 16. Nazón, con quien nos hospedaríamos. Ok, en estos dos versículos dice que después de todo aquello, o sea, de aquel encuentro con Ágabo en Cesarea, ¿Cesarea qué es? A ver si lo han venido aprendiendo. ¿Qué puede decir usted de Cesarea? Es el puerto de Judea, ¿ok? El puerto de Judea. Ellos llegan al puerto de Judea, están allí, que es ahí donde van a la casa de Felipe, con las hijas profetisas, el encuentro con Ágabo, y una vez que están allí, entonces es que se profetiza lo de Pablo. Entonces, hacen los preparativos para ir a Jerusalén. ¿Por qué dice subieron? Subieron a Jerusalén. A ver, hermana. No. 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 A ver, hermana. Está ahí caliente. La Tierra Santa, según el lugar de importancia, se decía subir. No importa que estuviera al norte, siempre se decía subir a Jerusalén por el grado de importancia de la ciudad. Por eso que dice subieron. ¿Okay? Dice que él llevó con él a algunas personas de allí de Cesarea, el versículo 16, llevaron a uno llamado Nazón, era natural de Chipre. ¿Okay? Sí, discípulo antiguo. ¿Por qué se referirá a antiguo? ¿Según la edad? ¿No? Eso de que se recordaban cuando el más muerto estaba enfermo. Así. No, cuando ya conectaron el switch de sol ya debía electricidad. Sí, no se refiere a la edad, hermano, sino al tiempo de su conversión. Cuando dice discípulo antiguo. ¿Cuántos discípulos antiguos hay aquí? A ver. Hermana, antiguo según el tiempo que llevan de convertido. A ver, ¿quién es el que más tiempo lleva de convertido aquí? Vamos a ver, vamos a empezar desde arriba. 60 años de convertido. ¿60? Yo desde que nací tengo 67. Ah, bueno, mire, entonces la más antigua, tenemos aquí. 50, ¿cuántos llevan 50 en el Evangelio? 40. 40, yo llevo 40 años en el Evangelio. Sí, también desde que nací. 30. Ah, mira, el hermano Marco lleva 30 años, usted también. Bueno, ahí pues ya sabemos ya por qué dice discípulo antiguo, es porque es el tiempo de conversión. ¿Por qué ustedes creen que sea un discípulo antiguo? A ver si les viene a la mente la idea. No. ¿Por qué ya viene a ser un discípulo que lleva mucho tiempo ya de convertido? Yo sé que son preguntas que a veces es nada más que para tratar a ver si la mente se ponen a pensar en la mente. No. A ver. Y una idea sí, pero todavía no me responde la pregunta.
¿Cuál fue el primer lugar donde fueron cuando salieron de Antioquía? En su primer viaje misionero. Chipre. Cuando de Antioquía comenzó a salir el evangelio a los gentiles, su primer viaje misionero al primer lugar donde fueron fue a Chipre. O sea, al parecer, esta era una persona fruto del ministerio de Pablo allí en Chipre, y por eso es que llevaba ya tiempo en el evangelio y se le dice discípulo antiguo. Es una especulación nada más. Pero ¿por qué siendo de Chipre se le dice discípulo antiguo? Ok, vamos a ver qué sucede. Llegan a Jerusalén. Dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Fíjense, esta es la alegría, el gozo que nos da cuando uno vuelve a ver un hermano en la fe. Nos sucedió a nosotros el domingo pasado cuando fuimos allá en Hialeah, a la iglesia, y pude ver hermanos que fueron alumnos míos de escuela dominical cuando estaba en la iglesia de allá. Y no, como cuando uno se vuelve a ver, se recibe con esa alegría, con ese gozo, porque es donde uno puede experimentar la hermandad que tenemos nosotros en Cristo. Tenemos eso en común, hermano, es algo que a veces uno no lo puede ni explicar, ¿no es cierto? Que uno no puede explicar cómo uno puede llegar a tener esta relación tan personal con hermanos que ni tan siquiera uno conoce. Sin embargo, es el amor en Cristo que nos une, y esto de tener en común la misma fe. El próximo sábado, no sé cuántos de ustedes están haciendo planes de ir no solamente a celebrar la hispanidad, pero a la primera confraternidad de iglesias hispanas del suroeste de la Florida. ¿Cuántos están haciendo planes de ir? Qué bueno que tenemos un buen grupo. Estamos haciendo planes. Qué lástima. Pero los hermanos que van a ir, repito, vamos a hacer historia, hermano. Historia. Se está, como dice, estableciendo la primera convención de esta área de aquí. Y los que estén presentes, no solamente estamos celebrando esto, pero usted va a ver que vamos a poder compartir nuestra hermandad en Cristo con otras iglesias. Salir un poquito de nuestras paredes y conocer otros hermanos, otras culturas, disfrutar un poquito más de lo que va a ser el reino de los cielos. Cuando ya estemos todos unidos allá en gloria, así va a ser. Y cuando nos dejamos de ver por un tiempo y volvemos a vernos, esto es un motivo de alegría y de gozo. Y eso sucedió cuando este grupo llegó allí a Jerusalén. Ahora, lo que continúa pasando es interesante. Hermana Ginny, léame el 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ok. Va a ver a Jacobo. Jacobo es la forma griega de Jacob. Jacob es en hebreo, Jacobo es en griego. ¿Okay? En castellano se traduce como Santiago o Jaime, que son traducciones de Jacobo, del griego, Santiago o Jaime. ¿Okay? Y la Biblia menciona varios Jacobo, menciona a 4. ¿A cuáles de estos 4 usted cree que está refiriéndose aquí Pablo? Los voy a mencionar los 4 y después ustedes me dicen. Estaba el hijo de Zebedeo, que según Mateo 4:21 era el hermano del apóstol Juan. Juan y Jacobo. ¿Okay? El hijo de Zebedeo. Estaba Jacobo, hijo de Elfeo. De Alfeo, mejor. Alfeo, ¿okay? Según Mateo 10:3, que fue otro de los discípulos del Señor, y es el que recibe el sobrenombre de el menor. Pensaban que era porque era pequeño de estatura, según Mateo 27:56. ¿Se recuerda? Hay 4 Jacobos que se está mencionando en la Biblia. Uno, el hermano de Juan, el apóstol, que era discípulo, que le tenían por sobrenombre el menor, ya dijimos por su estatura. Estaba Jacobo, el padre de Judas.
pero no el Iscariote, porque habían dos Judas. No el Iscariote, según Lucas Tadeo. Lucas 6:16, Hechos 1:13. Y estaba Jacobo, el hermano de Jesús, que se llamaba Jacobo. ¿A cuáles de estos Jacobo usted cree que se está refiriendo aquí Pablo? Te dice el hermano de Juan. ¿Cuántos dicen el hermano de Juan? Levanten la mano. 1, 2, 3. Ok, otro. Santiago, el hermano de Jesús. ¿Cuántos dicen que es el hermano de Jesús? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Otro de los Jacobos? El papá de Judas Tadeo, no. El otro discípulo. Entonces nada más que está entre Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Están esos dos? Ok, ganaron los que dicen que fue Jacobo, el hermano de Jesús. Santiago. Porque a Jacobo, el hermano de Juan, ya lo habían decapitado. Al principio de Hechos, fue el primer apóstol en morir, martirizado por Herodes Agripa, y fue decapitado. Quiere decir que este es Santiago. ¿Alguien me puede decir un detalle del hermano de Jesús? A ver, hermano, usted que dijo que era... El hermano de Jesús. Ajá. Bueno, era el jefe en Jerusalén. Muy bien. Era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Por eso es que cuando ellos llegan, van a casa del pastor. Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero otro detalle de Jacobo, recuerden, traducido al castellano, Santiago, fue el que escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Okay? El primero escribió en el Nuevo Testamento. Sí, es el hermano de Jesús. ¿Okay? En los evangelios, lo que es ya los evangelios, solamente se menciona en Mateo 13:55 y Marcos 6:13. Sabemos por Juan que al principio del ministerio de Jesús, sus hermanos no daban evidencia de ser creyentes. Cosa tan increíble, ¿verdad? Para que ustedes vean, a veces nosotros nos asombra de que tenemos parientes que no han venido a Jesús o no son creyentes. Sin embargo, el mismo Señor, como dice Emmanuel, Dios con nosotros, al principio sus hermanos no creían en Él. No eran creyentes. Sí, hermano. La parte esa donde creo que vienen a buscar a Jesús. Uh-huh. Y dice, tu madre y tu... ¿Quién es mi madre? Exactamente. Exactamente. Los que hacen la voluntad del Padre. Ellos no eran creyentes. Y por un tiempo, hermano, ¿cuántos años vivió Jesús con ellos? 33 años. Y no daban evidencias de fe todavía. Para que ustedes vean que la fe es un don de Dios. Y que Dios lo da a quien lo quiere dar. Y cuando lo quiere dar. Se dice solamente que, por lo menos, que dos hermanos, sabemos que dos hermanos se convirtieron, uno es Santiago y el otro Judas, que fue el que escribió el libro de Judas, por que tenemos escritos de ellos. Puede ser que el resto de los hermanos y hermanas se hayan convertido, pero eso no lo podemos afirmar, no podemos darlo por seguro. Pero por lo menos de estos dos hermanos sí. Se dice que vinieron a creer, o puede ser que este dato nos dé un poquito más de luz. Hechos 1:14, ¿quién lo busca? A lo mejor ahí aparecen todos los demás hermanos. Hechos 1:14. Está en plural. Sí. ¿Ok? No se sabe, no se está diciendo hermano, ¿sí? La mayoría coincide que Jacobo cree porque el Señor resucitado se le apareció. Eso es lo que iba a decir, que ellos vinieron a creer después de la resurrección de Jesús, porque Jesús se le apareció a su hermano. Gracias, hermano. Después de la resurrección. Aquí aparece en plural, no se sabe si está incluyendo a todos, hermanos y hermanas. Ojalá, vamos a esperar que sí, ¿no? Porque si ese, como dice, se la apareció, esto es una cosa que unos daban testimonio el uno del otro, ¿no? Y puede ser que esto les haya ayudado en su fe más adelante, ¿ok?
Aparte de eso, Santiago, en su primer versículo de su epístola, dice, él declara ser un siervo de Dios. Aparentemente Jacobo era el mayor después de Jesús y Judas el menor de los varones en cuanto a la lista de ellos. Ok, entonces, Pablo va y visita a Jacobo allí en su casa, y al llegar allí estaban presentes algunos ancianos. Recuerden, ancianos, según lo que hemos venido aprendiendo de este título, ¿a qué se está refiriendo? Pastores que tenían la capacidad sobre todo de enseñar, pero eran pastores que estaban allí reunidos con Jacobo. Dice 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Lucas no nos da los detalles de todo lo que le comentó Pablo, pero él más o menos les hizo un recuento de todo lo que había el Señor hecho a través de su ministerio. Me imagino las cosas más sobresalientes. Estamos ya al final del ministerio, al final de los viajes misioneros de Pablo. Ya estamos en el último, ya cuando él va hacia Roma. Si usted fuera Pablo y fuera a testificar algo grande que ocurrió en estos 3 viajes, ¿qué pudiera decir? ¿Qué recuerda de todo lo que hemos venido dando en la clase? Mire, está bien. Sí, señor, ve, es cosas así. Es lo que yo me imagino que Pablo contó cuando se cayó Eutico de la ventana y fue resucitado. Muy bien, otro. Ese fue uno de los más recientes, así que vamos a ver quién puede ir más atrás. A ver, hermana. Que adivinaba. Ese es otro evento grande que sucedió durante los 3 viajes misioneros de Pablo. Ok, otra cosa. Cuando la conversión del carcelero. Okay. Cuando el Señor le dijo, tengo mucho pueblo aquí. ¿Dónde fue eso? Él salía para esta parte de Asia, iba para Corinto. Ok, otra cosa grande que sucedió durante estos 3 viajes. La conversión de Lidia, donde luego... La conversión de Lidia, muy bien. Ustedes ven que sí tienen buena memoria, ¿ves? No, todavía no ha pasado el barco. No ha pasado todavía. No, él no pudo habérselos contado. Ok, otra cosa, a ver. Cosas grandes que sucedieron. Usted que conoce a Timoteo, ¿no? Sí. Timoteo, No, en el primero, hermano. Conoce a Timoteo, el Listra, lo llama ahí, ¿no? Usted presentó. No, él lo conoce creo que en el primero, y después ya en el segundo él lo vuelve a visitar y es cuando lo prepara para ir con él en su viaje. Ok, otra cosa grande. A ver, no, pero ya eso no. Estamos hablando cómo él le estaba dando a ellos testimonio de lo que ha venido ocurriendo con los gentiles durante su primer viaje misionero, ¿entiendes? Ya ellos lo sabían porque antes de dar los viajes ya ellos sabían que él estaba convertido. A ver, otra persona que no haya hablado, vamos a dar la oportunidad, si no yo les doy a ustedes, hermano. ¿No? ¿Ustedes por esta parte aquí no hay nada? Hermana Yolanda, ¿nada por aquí? A ver, vamos a ver, alguien que no haya dicho nada. Ok. No ha naufragado todavía, es lo mismo que el hermano. No. Lo de Diana, muy bien. Ok, ya ustedes se me imaginan, sí, ustedes se imaginan ya a Pablo contando todas estas historias interesantes al grupo de pastores que estaban reunidos allí en Jerusalén. Me imagino así las cosas más grandes que habían sucedido durante esos viajes y esas experiencias. Dice el 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí empieza el problema con este grupo, tremendo problema.
un problema que se ve inmadurez completa, y no es menos de esperar. Y fíjense, inmadurez en ancianos. Pero se ve la inmadurez porque cuando Pablo les está diciendo todo lo que estaba ocurriendo con los gentiles, miren cómo ellos les salen. Sí, pero los judíos también se han venido convirtiendo y ¿sabe qué? Son celosos de la ley. Quiere decir, ellos todavía estaban cojeando de ese judaísmo. No se les fue fácil cambiar esa mente y aceptar lo que es el verdadero evangelio, lo que era también para los gentiles. Recuerde, la mente del judío por mucho tiempo fue una mente exclusivista. Ellos se creían que ellos eran los únicos que eran los receptores de la bendición de Dios. Ellos pensaban que Dios era de ellos nada más y que el Mesías era de ellos, que no era para más nadie. Sí, Señor. No es verdad. Esa fue una cosa que costó trabajo arrancar esa raíz. Y hermano, eso nos está enseñando a nosotros que a veces nosotros venimos sí al cristianismo, pero cuántas cosas venimos arrastrando que nos cuesta trabajo sacar. En este caso era su apego a la ley, su apego al judaísmo, pero pensemos en nosotros. Cuántas cosas pasan años y todavía están ahí persistiendo y persistiendo. Son cosas que sabemos que tenemos que cambiar, sin embargo están bien pegadas a nuestros corazones, que nosotros tenemos que aprender a madurar. Aquí vamos a ver un caso de inmadurez por completo. Pablo se está gozando y Dios dice, sí, está bien, nos gozamos contigo, pero ¿sabe qué? Los judíos también se están convirtiendo y son celosos de la ley. Con eso le está diciendo a él que había un problema en su aceptación con relación a su ministerio a los gentiles. Hermana Ginny, léame los versículos 21 al 22. Pero se les había informado en cuanto a ti, que enseñan a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido. Okay. Ya había ocurrido un concilio en Jerusalén para tratar el problema con los gentiles, porque querían que de todas maneras los gentiles se judaizaran. En otras palabras, acepto a Cristo como mi Salvador, pero para yo salvarme tengo que guardar la ley de Moisés. Okay. Cojan ese enfoque y llévenlo al evangelio que hoy se está predicando. Si yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero si yo no guardo mi salvación, la pierdo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Es lo mismo, con otras palabras, pero es lo mismo. No hay todavía una aceptación de lo que es la salvación por gracia. Ok, hermano, usted iba a decir algo. Sería que, aún porque está el hermano de Jesús ahí, que no tiene nada que ver que hayan visto a Jesús de una manera de otra, es porque ellos tal vez querían mantenerse con la identificación de la religión mosaica, más que nada, y no necesariamente que les interesaría a ellos cultivar la parte nueva, la parte que se estudia. Aquí, claro, aquí hay una decadencia en entender el evangelio de salvación por gracia. No tiene otra respuesta, no tiene otra palabra. En eso han fallado mucha gente, los mismos católicos han fallado en eso, en el sentido de que tienen que seguir los 9 sacramentos para poder ser salvo. Y cosas así, todavía el hombre mantiene como que está basado en su obra, en lo que el hombre tiene que hacer y no en lo que Dios hizo por él. Que esa es la diferencia, que en este caso era con relación a la ley. Entonces ya hubo un concilio, fíjense, ya hubo un concilio para aclarar lo de los gentiles y quedó bastante claro. Todos estuvieron de acuerdo, enviaron cartas y sabemos el resultado de ese concilio. Pero el problema aquí está no con los gentiles, con los judíos, que cuando Pablo iba y les decía, ¿sabe qué? Ya la ley de Moisés quedó abolida. Ya no hay que estar haciendo esos sacrificios.
no hay que estar guardando la ley para justificarse. Y se lo decía a los judíos. Es ahí donde viene y le dice, no ellos, obviamente, vamos a ver la inmadurez de estos ancianos un poquito más adelante, pero hasta aquí, estas cosas no se las presentan ellos, sino hemos oído que los judíos dicen que tú haces esto, ¿entiendes? Ellos van a venir para acá cuando sepan que tú estás aquí en Jerusalén. Al fin y al cabo era la fiesta del Pentecostés y todos se iban a reunir. ¿Y sabe qué? Que cuando vengan van a exigirte que les des a confrontarlo, les des una respuesta. ¿Por qué tú les estás diciendo que no deben de seguir la ley de Moisés? Es increíble cómo ponían palabras en la boca. Muy bien. Ahora, nos lleva a otro problema. Estamos viviendo días bajo el pacto de gracia, donde entonces hay quienes se levantan, enseñan y predican. ¿Sabe qué? Ya no tienen ni que leer el Antiguo Testamento. Cuando eso es un error. ¿Qué fue lo que quedó abolido con el sacrificio de Jesús? ¿Sabe? El pacto de Moisés, el pacto de la ley. No específicamente. Sacrificio, animales y todo eso. Okay. Yo les voy a explicar. Estaba el código moral, el código social y el código espiritual. El código moral son los 10 mandamientos. Y si usted bajo el pacto de la gracia no cumple con los 10 mandamientos, usted está bien mal con Dios. Quiere decir que en el pacto de la gracia todavía sigue vigente el código moral, los 10 mandamientos. ¿Okay? Apréndeselo de memoria. El código social eran todas las leyes de higiene, de alimentación, que esas nosotros no estamos obligados a observarlas. Son muy sabias, porque Dios se las estaba dando a un pueblo precisamente para mantenerlos a ellos en buen estado de salud, en muchos aspectos. Cualquiera de estas leyes, cualquiera que siga estas leyes, al contrario, lejos de perjudicarse, lo que se va a beneficiar. ¿Entiende lo que yo les estoy diciendo? Pero fue dada al pueblo de Israel para que ellos se mantuvieran saludables en medio de las naciones. Quiere decir, no estamos obligados nosotros a seguir esa ley social en el sentido de que si yo no la cumplo, algo me va a pasar. No es en ese aspecto, o pierdo mi salvación. Que usted, si usted quiere ser vegetariano, mejor para usted. Si yo lo sé, y le digo para usted porque yo desgraciadamente vegetariano no soy. Pero me refiero, el que es vegetariano tiene mejor salud que el que come carne. Y así usted puede coger todas esas leyes sociales y aplicárselas si usted quiere y nada. ¿Okay? Ahí hay sus excepciones, como ustedes saben, que caen en el error de la transfusión de sangre, que de pronto lo vamos a estudiar todo eso, y cosas así. Pero estaba el código espiritual. El código espiritual fue el que quedó abolido. El código espiritual involucraba todas las fiestas solemnes, todo el sistema sacerdotal, todos los sacrificios. Y como todo eso era tipo de Cristo, y ya Cristo vino y lo cumplió todo, quedó abolido ese pacto. Pero ellos querían seguir guardando toda la ley de Moisés para justificarse ellos ante Dios. ¿Entienden? Entonces, ese era el problema, que no había un entendimiento. O sea, hoy día también, como se dice, el hombre bien puede caer en el otro extremo. De decir, ¿sabe que estamos bajo el pacto de gracia? Yo no tengo que cumplir con ninguno de los mandamientos del Antiguo Testamento. Y es un error. Porque lo que quedó abolido fue el código espiritual. La ley religiosa, la ley que como dice, que les guiaba y controlaba toda su relación con Dios. Lo cual nosotros hoy sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso fue que el velo del templo se rasgó cuando Él murió. Precisamente por eso fue que en el 70 después de Cristo llegó un sitio a Jerusalén que quedó todo aquel templo quemado y se acabó todo. Y hasta el momento todavía ese sistema de sacrificio no ha podido ser de nuevo ejercitado. ¿Ve por qué quedó abolido en Cristo Jesús?
Eso no lo podían entender ellos. Ellos creían que sí, que ya había venido el Mesías, pero que tenían que seguir guardando la ley para autojustificarse ante Dios. Y nosotros sabemos que ningún ser humano se puede autojustificar delante de Dios, porque más bien nuestra justicia está en Cristo. En Él somos justificados. ¿Entiende? No entendían esto. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta? Fíjense, lo acusan de 3 cosas. De apostatar de Moisés, fíjense qué cosas tan duras, ¿no? Apostatar de Moisés, a no practicar la circuncisión, cuando eso no es verdad. Porque el mismo Pablo circuncidó a Timoteo, por tal de que cuando llegara a la sinagoga pudiera ser aceptado por los judíos. Y tercero, a no practicar sus costumbres. Ok, ellos le vienen y le dan una recomendación ahora de lo que Pablo tenía que hacer. Pero aquí es donde yo veo la inmadurez. Porque Jacobo, empezando con Jacobo y estos ancianos, al darles una recomendación a Pablo, para mí el mensaje que me están dando es: tenemos que agradar a los hombres antes que a Dios. Porque si ellos entendían verdaderamente lo que era el Evangelio y las enseñanzas de Jesús, ¿cómo le van a dar una recomendación a Pablo? Okay. Nosotros estamos fuera del escenario, fuera de lo que está pasando allí. Porque a Pablo sigue la recomendación, y entonces él también ha recibido críticas de por qué él hace la recomendación si estamos bajo la gracia del Señor. ¿Entienden lo que yo les digo? Entonces, vemos aquí, lo que estamos aprendiendo es que muchos líderes a veces se adaptan más bien para suplir, para que la gente esté contenta, más que estar a bien con Dios. ¿Qué ustedes creen al respecto? A ver. Pienso, pastor, que eso ocurre en todo ámbito, no solamente en las iglesias cristianas. Yo he visto mucho en propias iglesias cristianas eso que ocurre, que a veces, por ejemplo, las personas o los líderes se tratan de, como usted dice, acomodar a lo que es el pueblo para tener cierta cantidad de miembros en la iglesia. Entonces miden el acercamiento a Dios, por así decirlo, conforme a la cantidad de personas que tiene en la iglesia, o conforme a la cantidad de bienes que la iglesia tiene. Y yo pienso que eso no es así, porque la medida espiritual en cuanto a las cosas de Dios, yo pienso que no es el grupo ni los bienes que tiene, sino los frutos que la persona da de decir soy cristiano, porque el fruto proviene de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Sí, Señor. Conforme uno tenga la palabra de Dios, es los frutos que Él va a dar fruto. Según la palabra, usted va a dar fruto de arrepentimiento, usted va a dar fruto de santificación. Yo tengo particularmente un caso que a mí me duele mucho, porque es una hermana mía que ella tiene una iglesia y ella está como pastora. Y prácticamente, como quien dice, el grupo baila conforme a lo que ella ejecuta el instrumento. Y todos hacen lo que ella dice. Y prácticamente eso parece un club, porque hay muchas personas acá que son de México, de Venezuela, que vienen de otros países, no tienen familiares. Entonces lo que ella hace es tratar de mantenerlos contentos, mantenerlos bien, hacen reuniones a tal punto de que ella prácticamente dejó toda la familia, porque para ella, la familia de ella es la iglesia y los hermanos que están en la iglesia. Y así, de la misma manera, hace que la gente que está en la iglesia haga lo mismo. Se olviden de todo lo demás, porque ellos son un grupo así cerrado. Y no dejan entrar a nadie. Si están con ellos, bien. Lo ayudan, lo apoyan, le brindan todo. Pero si esa persona salió de ahí, a tal punto ella le dice, ok, esta persona ya no está más acá, no la saluden, no la visiten, no estén con ellos. No. Wow. Bueno. Mire, el caso fue aquí. Bueno, ya presentamos el escenario de lo que está pasando,
Lo que quieren esta gente es que prácticamente Pablo se congrasee con estos judíos que van a venir y le van a exigir. Y es lo que yo le digo, que ahí donde se ve la inmadurez, inclusive de estos líderes religiosos, donde procuraban primero agradar a los hombres antes que al mismo Dios. ¿Ok? Le digo, puede ser, y yo lo más seguro, es que todavía hayan tenido problemas con aceptar el Evangelio de gracia. Y es por eso que actúan de esta manera. O sea, es por eso. Pero vamos a ver entonces qué fue lo que les recomiendan. Vicky, léame los versículos 23 al 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Okay? Guardando la ley para autojustificarse. Es ahí donde está el problema y la decadencia aquí. Dice que habían 4 hombres, se encontraban cumpliendo votos. Por las señales parece que se refiere al voto nazareo, que ya lo estudiamos en esta clase, en el libro de Hechos, en el capítulo, no me recuerdo el capítulo ahora, pero bueno, en número 6, del 1 al 21, usted encuentra todo lo relacionado al voto nazareo. El nazareo era alguien separado, alguien consagrado a Dios, fuera hombre o mujer, que fuera puesto aparte por Dios por un tiempo, se consagraba por un periodo determinado. Sin embargo, no se apartaba de la vida social. Durante ese voto, la ley le prohibía consumir vino o cualquier bebida fermentada. No debía cortarse el cabello, significando que su cuerpo lo consagraba y sus fuerzas a Dios. Porque se pensaba que las fuerzas de la persona estaban en el cabello. Que yo no tengo fuerza ninguna, hermano. Que tampoco podía tocar ningún cadáver, aunque fuera pariente. No podía tocar ningún cadáver. ¿Okay? Y al final del voto se debía presentar ante el sacerdote y ofrecer sacrificios. Era entonces cuando se cortaba la cabellera y se quemaba. Lo que ustedes no saben es que yo estoy al final de un voto nazareo. Sí. Ok. Lo que ellos les recomendaban era, sé parte de este grupo y purifícate con ellos. Debía de pagar sus gastos. Fíjense qué cosa tan tremenda. Ponerle esto arriba al apóstol, ponérselo en sus hombros, pagar sus gastos. Era el costo de todas las ofrendas requeridas y el costo de cortarse el cabello, de los 4. ¿Okay? Y la ofrenda consistía un cordero de 1 año, una cordera de 1 año, un carnero, todos tenían que ser sin defectos, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas en aceite, hojaldres sin levadura untadas en aceite, ¿okay? Ofrendas y libaciones. Libaciones son derramamientos de vinos. ¿Okay? Todo eso tenía que pagarlo él por los 4 y además el barbero. ¿Sabe qué? Hermano, estaban bajo una ignorancia por completo, porque todo este costo bien se hubiera podido haber usado para el bienestar de la misma iglesia. Pablo traía una ofrenda con él, una ofrenda que era para suplir los gastos de esta gente pobre. ¿Sabe lo que tener que, Dios no sé, pagar, sea de su dinero propio o de, yo no sé cómo lo hizo Pablo, pero usar dinero para pagar todo esto? Entonces lo que nos lleva a la otra enseñanza, ¿cuánta gente paga por sus ignorancias? Ignorancias que le cuestan dinero, cuando todo lo que nosotros recibimos de Dios es de gratis. Y el Evangelio es de gratis. Yo entiendo que ese dinero que se le había dado a Pablo era para que él tuviera ese uso en específico, no para que pagara estas ignorancias, sino para ayudar. Exacto, para lo que sea. Fuera que fuera dinero de él, o como haya sido, el caso fue que fue un costo innecesario. Un dinero innecesario. Lo que nos lleva a veces, hermano, como el hombre está dispuesto a pagar cualquier tipo de su ignorancia
y cuánto trabajo le cuesta aceptar el Evangelio de salvación por gracia y lo que el Señor nos da de gratis. Ahora, ¿sabe por qué todo esto es innecesario? Porque ¿qué fue lo que Cristo dijo en la cruz? Consumado es. Ya no hay que añadir más sacrificio, ya no hay que hacer más nada. Todo lo que se requería ya yo lo hice con mi ofrenda, con mi cuerpo, con mi sangre. Consumado es, hermano, no hay que hacer más nada, sino creer, arrepentirse y convertirse. Es lo que tenemos que hacer. Todos esos son rituales, ceremonias innecesarias, completamente innecesarias. No conducen a nada, creo que. Vemos cómo la tradición esclaviza al ser humano y lo mantiene en ignorancia. Haciendo esto, entonces esos judíos iban a quedar persuadidos con sus propios ojos que lo que habían escuchado de Pablo era incierto, sino que Pablo vivía, fíjense, ordenadamente, que para mí no hay problema con eso, a mí me gusta vivir ordenadamente, porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Okay? Dice, guardando la ley. ¿Okay? El 25, a ver qué otro hermano me lee, ¿quién le gustaría leer? Cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Y gloria a Dios por esto. Este fue el resultado del concilio de Jerusalén. ¿Okay? Si usted quiere saber más acerca de eso, busque la clase, no sé si se encuentra en el internet que Vicky nos ofreció de una manera muy tremenda. ¿Okay? Gracias a Dios que los gentiles estaban fuera de eso, pero los apóstoles, los judíos no. Dice que entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué ustedes creen? Porque hay quienes dicen que Pablo no debió haber hecho esto, no debió haber aceptado esta recomendación, y otros que sí. O sea, yo quiero saber si aquí hay de ambas partes. ¿Quiénes creen que Pablo debió haber aceptado esta recomendación? Y si debió poner alguna razón. Acuérdense que él dijo que él, si tenía que hacerse judío, se hacía judío por tal de salvar a los judíos. Pero hasta qué punto estaba correcto él en hacer esto. Bueno, Pablo entraba a la sinagoga y para poder entrar a la sinagoga tenía que cumplir la ley. Entonces ese era un medio que él podía, estando ya en la sinagoga, enseñar el Evangelio de gracia. Y podría ser que esa era una de las... Yo encuentro que esa es posiblemente la única defensa que se pudiera dar de que Pablo estaba más enfocado en un resultado futuro donde estas personas, como dice, no respetando, pero tolerando un poco la ignorancia, llegaran a reconocer la verdad y llegaran a convertirse, y por eso que él actuaba de esa manera. Por eso hay quienes justifican a Pablo y dicen, ¿sabe qué? Él pensó que era correcto seguir la recomendación, seguir la paz con todos. En ese aspecto, ¿se recuerdan cuando decía David que él prefería buscar el perdón de Dios y no el perdón de los hombres? Porque los hombres eran más difíciles para perdonar que Dios. Él lo dijo, lo llegó a decir una vez. Hay quienes justifican a Pablo, pero ¿qué ustedes creen? Porque hay otros que lo critican. Sí. Uh-huh. Quizás el Espíritu Santo veía algo que en mi papá lo que yo no hubiera hecho en mi propia rebeldía. Creo que Pablo era un poco rebelde, pero quizás el Espíritu le dijo que tenía que hacerlo por el bien de su propio Muy bien. pueblo. Bueno, ¿alguien más? A ver, hermana. Sí, adicional a lo que él dice, yo pienso que él esperaba que de esto saliera otro fruto. O sea, yo me traigo a esto, pero este va a traer a su esposa y su esposa va a traer a la niña. O sea, van a seguir viendo, yo me pongo en esta, ok, lo voy a hacer, pero el fruto voy a recoger luego para el Señor. Es lo que yo pienso aquí. Otra cosa, ustedes se recuerdan que él tuvo una pelea grande con Pedro. ¿Se recuerdan de eso?
Lo que pasa es que Pedro todavía seguía, a pesar de que ya había pasado tiempo, que él estaba con los A pesar de que vio la visión de Dios cuando en casa de Cornelio. A pesar de esa visión, Pedro seguía insistiendo en judaizar. Y fue un tema de debate con él, grande. Aparte otra cosa, acuérdense que por ejemplo en la palabra donde dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba yendo a cumplir con Todavía con el tema de la ley. Uh-huh. Ahora yo pienso que cuando Pablo toma la decisión y hace esto, Pablo no ve que eso fuera un impedimento en cuanto delante de Dios, porque ellos estaban siguiendo una tradición que, estaban siguiendo la tradición de Moisés, pero como dice la hermana, Pablo lo que veía era el hecho de que a él no le impedía ni era nada gravoso hacer eso, porque él veía que lo que se estaba haciendo ya se estaba haciendo en ignorancia, pero él tenía la verdad de parte de Dios. Entonces el fruto que podía venir después era mucho más de lo que él podía cumplir. No era tampoco hacer un voto nazareo, el cual ya él lo había hecho. Recuerden que ya él había hecho este voto nazareo. No es tampoco tan ofensivo en otras partes, como diciendo, ni me va a añadir, ni me va a quitar. Ajá. A Timoteo. Si todo... Si, no. Sí, pero ya está la diferencia de las situaciones aquí, que es lo que yo quiero que ustedes vean que es lo que estamos tratando de analizar, es que él hacía eso para entrar en terreno judío, en la sinagoga. Pero aquí estamos recibiendo una recomendación de pastores cristianos ya, que debieron haber tenido ya un concepto correcto de lo que era el verdadero evangelio. Pero lo que estamos viendo, hermanos, que es prácticamente lo que podemos aprender. La iglesia estaba comenzando. Era prácticamente el inicio de una transición muy grande entre la ley y la gracia. No fue fácil ese proceso. No fue fácil ese cambio. Se llevó tiempo. Se llevó este tipo de problemas y dilemas. Sé que me está enseñando a mí es, todo ser humano necesita un tiempo de crecimiento y de madurez, como dice Silvia, una transición en su vida, donde a medida que va aprendiendo las verdades bíblicas y las va aplicando, va a poder ir viendo cambios en su vida. Lo que me enseña a mí es que por eso es que lo mismo tenemos que relacionarnos nosotros. Y Pablo lo dice, él mismo escribió, en la iglesia los van a ver maduros y los van a ver débiles en la fe. Y uno de los problemas de los maduros es que casi siempre, en vez de ayudar a los débiles, lo que hacen es prácticamente ponerle el pie arriba. ¿Sí? En Romanos 14, ¿sí? Pablo habla acerca de eso, que dice que si vive débil en la fe, Uh-huh. pero es para contender sobre opiniones. Así. O sea, él, y también ahí más adelante dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos. O sea, él no le veía el punto de discutir con ellos sobre esto, Uh-huh. sino él veía el punto final, a Muy donde bien. de llegar. Y él Exacto. está hablando de nuevo ahí, y como que en inglés se dice, no quería, didn't want to step on any toes. Exacto. Él quería darle tiempo y probablemente... Exacto. Él estaba seguro de, como él dice, la expresa de en quién él había creído, pero él pudo ver que aún a los mismos ancianos de la iglesia, este proceso de este cambio fue fuerte, fue muy fuerte para ellos. Cuanto más estos judíos que venían a caballitos de convertirse prácticamente. Y entonces eso es lo que tenemos que aprender. Sí hay una gran verdad que no podemos negociar. Y si cada uno de nosotros hemos llegado a esa comprensión de lo que es esa maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, dele gloria a Dios, pero no se crea que usted es más que otro. Más que otro que tiene la gracia, pero no sabe que la tiene. ¿Tienen la idea de que yo le estoy diciendo? Porque eso a veces pasa con nosotros, que nos creemos más. Porque son gente que tiene lo mismo que tiene usted, pero no han podido comprender y discernir esa maravillosa verdad que me hace libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay gente que todavía está presa de su autojustificación.
Y es lo mismo que estaba pasando aquí. ¿Ok? Bueno, pues entonces eso es lo que hemos podido aprender en la clase de hoy. Jacobo, noten el detalle. Jacobo, que era el pastor de aquel grupo, que permitió que a Pablo se le pidiera la realización de este sacrificio, él llegó a madurar y a escribir la correcta relación entre la fe y las obras. Santiago capítulo 2. ¿Ves? Y Pablo hizo esto, él mismo lo expresa en 1 Corintios 9, del 20 al 23. Pero noten que se logró ese fruto, y ese fruto fue llegar a comprender la relación que debe de haber entre las obras y la fe, donde la fe me justifica, las obras justifican no a mí, a la fe, que esa es la correcta relación. Y Santiago, perdón hermano, ya terminamos, Santiago lo pudo escribir en el capítulo 2. Entonces sí, llegaron a crecer estos líderes en la fe. Disculpe que ya se terminó el tiempo, nos ponemos en pie.